deberíamos tomar en cuenta? Como, ¿hay alguna herramienta para medir cuán accesible es nuestro producto digital? Sí, justo para medir nuestro producto digital lo que tenemos es las guías de Internet para la accesibilidad, ¿sí? Entonces, existe la W3C, que lo que se ocupa es de que Internet sea para todos, y tiene una iniciativa que se llama la WAI, que es el grupo como de las personas que ven las iniciativas de accesibilidad web, y la WAI lo que hizo fue crear una serie de pautas para poder hacer la Internet más accesible para todos. Esas pautas son todas las pautas de accesibilidad. Se llama WCAG, que son las Web Content Accessibility Guidelines, que ahora igualmente van a cambiar de nombre dentro de un par de años, que van a estar orientadas siempre al contenido, a generar un contenido que pueda ser realmente consumido por todos, ¿sí? Que todas las personas puedan percibir ese contenido, puedan entender ese contenido y lo puedan operar. Entonces, existen esas pautas y esas pautas son las que dentro de todo normalizan las cosas que deberíamos estar haciendo para que nuestro producto sea accesible, ¿sí? Esas pautas son un montón, están divididas en grupos de conformidad, pero como para hacerlo corta, tenemos como distintos grados de que algo sea accesible. Tenemos un grado A, tenemos un grado doble A y tenemos un grado triple A, ¿sí? El A es el más simple de obtener, tiene menos pautas, es lo más obvio, ¿sí? Sin eso nuestro producto no puede funcionar Ok. para una persona con ¿Cómo discapacidad. podemos lograr ese? ¿Qué consideraciones hay que tener? Porque bueno, Erwin y yo vamos a empezar a trabajar ahora en nuestra plataforma, en nuestra página, y queremos saber qué consideraciones deberíamos tener. Bien, hay Pero espérate un momento, ya va, Silvia. Yo quiero rescatando, Silvia, háblame de esa A, de esa triple A. Háblame bien de Exacto. esos ¿Qué, detalles. qué Sí, lleva sí. cada una? Como que, ¿qué consideración para hacer A, para hacer doble A? ¿Qué hay que tomar en cuenta? bien, hay pauta por pauta, es decir, la A tiene como 23 pautas, la doble A tiene esas 23 más otras 15. Hay muchas pautas, pero en realidad lo que hacen esto es normalizar, ¿sí? Las pautas lo que te ayudan es a normalizar. Si uno tiene en cuenta desde el principio que ese producto pueda ser accedido y pueda ser utilizado por muchas personas, ¿sí? Y de eso sea además algo fácil de hacer, en general va a estar cumpliendo con muchas de esas normas sin darse cuenta que en realidad está cumpliendo con normas de accesibilidad, ¿sí? Entonces, existen esas normas, nosotros si queremos decir, bueno, las quiero cumplir, podemos irnos a una checklist de accesibilidad y desde ahí encontrarlas, ¿sí? Necesitamos eso, una checklist de accesibilidad. Sí, el único problema con las checklists de accesibilidad es que terminan centrándose mucho en la pauta de conformidad y no en lo que hay por detrás. Que lo importante de la accesibilidad es considerarlo siempre desde el principio y que sea un mindset. No que sea solo una checklist, sino que sea un mindset. Entonces, sí está bueno saberse las pautas, pero está más bueno entender cómo esas pautas terminan funcionando en el mundo de una persona que tiene una discapacidad, una persona que puede tener una discapacidad, por ejemplo, situacional o una discapacidad permanente, pero cómo funciona que nosotros hagamos las cosas bien desde el principio para esas personas, ¿sí? Entonces, es más el mindset lo que uno tiene que tener y después, bueno, puede siempre recurrir a las pautas para decir, hey, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con las leyes? Todos los países tienen leyes y en este caso, la mayoría de los países se basan en la W3C, o las leyes que generan en la WCAG, para poder establecer digamos, las leyes, las pautas y las normativas que se generan por país. Entonces, hay mucho para hablar de cada una de las leyes, y es más, existen diplomaturas completas para hablar de cada una de esas pautas, y tendríamos hasta incluso una pauta por día, y así estaríamos 3 meses hablando de una pauta por día. Bueno, pero hablando de esos cursos y diplomaturas, ¿tú tienes algún curso que recomiendas por ahí? Yo sé que sí lo tienes. Sí, actualmente estamos dando un curso con Flavia en MEDU sobre accesibilidad. Ahora logramos hacer, bueno, el primero fue de 4 clases, ahora esta segunda versión que se hizo es de 6 clases, o sea que van a tener mucho más tiempo para aprender de accesibilidad, y en el futuro estamos planeando hacer un curso junto con Flavia y con Susana de por lo menos 12 clases, que sea ya para gente que viene especializada en UX, pero que no es tan fuerte en accesibilidad. Entonces nuestra idea es realmente que empiecen a tener el mindset de accesibilidad y que además tengan las herramientas necesarias para poder aplicar accesibilidad y
y justificarlo frente a los equipos, ¿sí? Que es algo que nos termina pasando muchas veces, esto de decir, bueno, yo sé que tengo que hacer las cosas bien, yo sé que tengo que hacer las cosas accesibles, pero después ¿cómo hago para que mi equipo realmente tome las prácticas? Entonces, de eso se va a tratar nuestro futuro curso. Esperemos que ya esté saliendo cuando estés largando el podcast este. Esperemos que sí. A ver, Silvia, pero fíjate algo curioso que me da. ¿Cómo te volviste tan accesible tú? Cuéntame esa historia, porque un día dijiste, ok, existe gente diversa, distinta, que necesita uso y acceso a la tecnología. ¿Cómo se te ocurrió investigar esta línea de investigación, estos lineamientos? Todo empezó porque fue un evento fue catalizador con respecto a entender qué era la accesibilidad, ¿sí? Fue algo simple, fue un evento sobre contrast ratio, ¿sí? Entonces, entender el contraste y cuando un color tiene contraste y cuando un color no tiene contraste y eso qué implica, ¿sí? Ir a un evento de ese tipo fue como el catalizador a todo lo que aprendí después de accesibilidad. Entonces, está bueno para los diseñadores que entiendan esas cosas básicas, pero siempre está bueno ir un poco más allá. A mí particularmente empecé con el contrast ratio, pero de ahí fue como, bueno, me pongo la camiseta de modo estudiosa y empezar a leer, ¿sí? Entonces leer qué leyes había, cuáles eran los derechos, cómo aprendía de esto, dónde había cursos, todo gratis siempre, como todo lo que podía aprender gratis, todo está en internet, realmente todo está en internet. Muchas veces lo único que nos hace falta es como, bueno, ¿cómo puedo empezar? O tener una guía de cómo empezar y después toda la información siempre está en internet. Estudié bastante tiempo, como cuando me pongo con algo me pongo muy fuerte, entonces fue mucho tiempo de leer y entender y realmente sentir que es algo muy importante y no puedo salir a hablar de esto hasta que no entiendan los términos básicos, etiqueta básica. Entonces, esa sería mi recomendación si ustedes quieren empezar. Empiecen con una cosa. De a poco se van a ir metiendo, pero entiendan bien quizás las etiquetas y entender que las personas son diversas, son personas, y no tenemos que nombrarlas de forma equivocada. Me parece que eso es algo muy importante, que pasa mucho ahora, que se usan mal los términos, ¿sí? Obviamente que uno trata de no ser no juzgar tanto cuando alguien usa mal un término, pero sí trata con cariño de decirle, bueno, ese no es el término correcto, tratemos de usar los términos correctos porque las personas con discapacidad son personas y tenemos que nombrarlas como tal, ¿sí? Porque como el lenguaje construye las realidades, tenemos que utilizar un lenguaje que realmente construya una mejor realidad. Entonces, Aquí quiero rescatar dos cosas. Primero, que nos cuentes cuáles fueron esos libros que te sirvieron para aprender de accesibilidad. Y segundo, ¿cuál es eso? ¿Cómo se debe decir correctamente en persona con discapacidad, persona? ¿Cómo se debe decir? ¿Cuáles son esos términos? El término correcto es siempre persona con discapacidad. Entonces, siempre el término persona antes que nada. No hay que generar como un adjetivo, como por ejemplo hay mucha gente que todavía sigue diciendo discapacitados, si es un término incorrecto, es más, ya está corregido en todo lo que es la OMS, está corregido en los derechos, está corregido en todos lados. Entonces, usar el término correcto para hablar y decir que la discapacidad es algo que tiene la persona, ¿sí? Una persona con discapacidad, no que la persona es discapacitado. O también otros términos incorrectos son, por ejemplo, minusválido, o ahora no me acuerdo, los tengo borrados de mi cabeza los términos incorrectos, así que no sabría decirte cuáles son todos los términos incorrectos, pero siempre el término correcto es persona con discapacidad. Podemos agregar el tipo de discapacidad si hace falta, ¿sí? Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz. Entonces, siempre persona primero. Ese es el término correcto. Y después hay un montón de otros términos que tenemos que ir aprendiendo, pero los vamos a ir aprendiendo como mucho en la práctica. A mí me ha pasado de decir las cosas incorrectamente y por suerte he tenido el feedback de otras personas que me han dicho, che, esto no funciona así, funciona de esta otra manera. Algo que me gusta contar siempre es, en un curso, yo hablé sobre la epilepsia, sobre las personas que podían tener una crisis epiléptica, y
hice referencia como a esto de que cualquier persona le podía como dar una crisis epiléptica, ¿sí? Y alguien vino y me corrigió y me dijo, no, no funciona así. Las personas que tienen epilepsia, algunos son fotosensibles. Las personas que tienen fotosensibilidad, lo que pueden tener es un episodio epiléptico. Entonces, ese tipo de correcciones para mí son súper valiosos porque hay personas que saben siempre mucho más que nosotros y nos lo pueden decir, nos pueden decir con un amor y nosotros lo vamos a entender y lo vamos a adoptar y decir, listo, esta es la forma correcta. Como ¿sí? cuando Entonces, me dijiste que mi post le iba a hacer daño a la gente. sí, el post, eso que no pasaba tanto el umbral de destello. Entonces, a mí, por ejemplo, particularmente yo no tengo ninguna fotosensibilidad, pero sí me mareó un poco el ver esta como luminiscencia y el cambio. Amarillo, iba de amarillo a morado. Y Erwin y yo decíamos, no, video de que pase amarillo para que llame la atención. Y nosotros pensando que habíamos triunfado en ese post.